para hacer este video, este material audiovisual, informando oportunamente de este tema de los contratos ley. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte, saludar a todos tus oyentes, televidentes. Encantado. Mira, la verdad que es uno de varios videos que estoy colgando en mis redes. En mi página de Facebook lo he colgado completo. Son 7 videos en total, 6 o 7 creo. Y en el TikTok lo estoy colgando uno por uno, porque bueno, normalmente uno tiende a veces a mirar en las redes sociales un video de no más de 3 minutos, por lo general, ¿no? Entonces, sí, hablo de un tema que es de vital importancia y que además está un poco en boga hoy en día, que mucha gente que ignora algunos temas, que lo desconoce, habla tan fácilmente de los contratos ley, sin siquiera averiguar siquiera un poquito en qué consisten estos mecanismos, estas herramientas de atracción de capital extranjero, básicamente, para generar inversión en el país. Los contratos ley en el Perú básicamente se empiezan a dar a partir de la Constitución del año 93, cuando se consagra en el artículo 72 de la Constitución, en el capítulo económico, la estabilidad tributaria para aquellas empresas que, arriesgando sus capitales, y reitero este término, arriesgando sus capitales, vienen a invertir en el Perú en aquellos años en donde la estabilidad política y económica, no te olvides que salíamos y estábamos todavía en un momento de auge terrorista, en un momento de estabilización económica, y entonces las empresas públicas estaban quebradas, no había capitales nacionales casi, y en todo caso necesitábamos de capitales internacionales para generar inversión, para generar empleo en la población. Y lo que hace el gobierno entonces es establecer mecanismos a través de la Constitución para que se les permita dar a las empresas que venían a invertir en el Perú estabilidad tributaria. Es decir, si tienen que pagar una determinada tasa de impuesto y determinadas tasas de regalías por X años al Estado peruano, al fisco, al Ministerio de Economía, al Tesoro Público, pues esas reglas de juego no podían cambiarse sino hasta el término del contrato, porque era lo que el Estado peruano establecía como condición al inversionista para que venga a invertir en el Perú. Y era además un motivo de atracción, porque en un país donde las reglas de juego podían cambiar de un momento a otro, que el Estado peruano, a través de su propia Constitución, te garantice a ti como inversionista de que tu dinero que vas a arriesgar invirtiendo, porque se arriesga el capital cuando uno invierte, y si no, preguntémosle a un pequeño bodeguero, a un pequeño emprendedor, cuando inicia un negocio, si es que no arriesga su capital. Lo que sucede en estos casos entonces es que los miles de millones de dólares que llegan al Perú para invertir en minería, en energía, en hidrocarburos y otras empresas grandes en el Perú, son bienvenidas, digamos, con condiciones de atracción en materia tributaria, entonces con seguridad jurídica también, y por esa razón los contratos ley le dan seguridad jurídica al inversionista para que en nuestro país pueda, durante todo el tiempo de su permanencia, normalmente son 30 años de estabilidad tributaria, pueda venir a invertir. Y así el precio, por ejemplo, de los minerales, cuando sube o cuando baje, no afecte el nivel de ingresos porcentual que tiene el Estado peruano. O sea, si suben los minerales, muy bien, suben digamos las tasas de recaudación producto del impuesto y las regalías. Y si bajan el precio de los minerales internacionales, también baja por supuesto la tasa de ingreso y de recaudación al Estado peruano, porque está en función del impuesto que paga la empresa y de las regalías que tiene que pagar. Son términos a veces un poquito complicados de entender, Hugo, pero que sin embargo en términos simples significa darle a quien invierte su dinero en el Perú tranquilidad, seguridad, que puede darle las condiciones del Estado peruano de que su capital va a estar por lo menos seguro durante todo el tiempo de su inversión. Antes de la Constitución de 1993, donde evidentemente se contempla este tema en el artículo 62, vea, no contemplaba los contratos ley. Entiendo que nace a partir de que en 1990 había una propuesta
de que las empresas públicas sean privatizadas y por tanto había que tener un mecanismo que permita que estos contratos ley sean respetados en ese marco, señor del Águila. Bueno, sí, efectivamente, todas las empresas públicas estaban quebradas entonces. Recordemos que hoy tenemos pocas empresas públicas y las pocas que tenemos también están quebradas, desordenadas, pésima atención. No hay una sola empresa pública rentable en el país, porque naturalmente las empresas públicas y además quienes lo gerencian, quienes lo dirigen, tienen otros criterios para dirigir las empresas públicas, porque dicen, bueno, los ingresos vienen del Tesoro Público, así que no me preocupo en generar ingresos, y eso lamentablemente le hace mucho daño a las empresas públicas, y por eso no hay ninguna, ni de salud, ni Petroperú, ni ninguna empresa pública, ni Corpac, ninguna que sea rentable al Perú, porque el criterio de dirección de estas empresas es totalmente diferente al criterio de una empresa privada. Y entonces, en el Perú, cuando se privatizan las empresas en aquellos años, porque le generaban una carga económica muy grande al Estado peruano, alguien tenía que operarlas, alguien tenía que invertir su capital. El Estado peruano no tenía dinero para invertir, por ejemplo, en minería, para invertir en petróleo, para invertir en energía. Y entonces ahí llegan empresas internacionales y le dicen al Perú, muy bien, acá estoy presente, yo puedo invertir acá 2.000 millones, 1.000 millones, 500 millones de dólares y hasta más. Y poco a poco en el Estado peruano fuimos teniendo inversionistas que hoy hubo, aunque a algunos les parezca imposible, pero son empresas que le dan miles de millones de dólares al Estado peruano, que el Ministerio de Economía, el Tesoro Público recauda cada año miles de millones de dólares, producto de los impuestos y las regalías que todas estas empresas privadas pagan. Y producto de esos impuestos y regalías se traduce en canon petrolero, en canon gasífero, en regalías que se transfieren también a través del Tesoro Público a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Señor del Águila, vea, una de las grandes discusiones que se abren en el país, debate justamente, es que el Estado peruano ha regalado, entre comillas, a las empresas estratégicas, a los privados, cuando el Estado peruano debía ser el ente regulador, el que proteja a la inversión. ¿Cuál es la opinión suya referente a estos debates, a estos debates que ya y evidentemente son confrontacionales, porque es un tema evidentemente doctrinario, ideológico, entre la izquierda y la derecha, señor del Águila? Sí, en realidad son hasta ideológicos, Hugo, pero lo concreto es que las empresas públicas tienen un valor determinado. Y le voy a poner un ejemplo, Corpac, por ejemplo, que opera algunos aeropuertos en el Perú, ¿no? Todavía opera algunos aeródromos básicamente en el Perú. No es necesariamente una empresa eficiente. Esta empresa, por ejemplo, por no ser eficiente, le genera egresos al Estado peruano, más son pérdidas. Petroperú es un caso similar, y Petroperú es la empresa más grande, la empresa pública más grande que tenemos. Y Corpac y Petroperú necesitan de cada cierto tiempo que el Estado peruano le inyecte dinero de todos los peruanos, es decir, se deja de invertir en las regiones del Perú para darle, por ejemplo, a la refinería de Talara 1.000 millones de dólares más para que se pueda poner en operación esa planta, ¿no? Entonces nos cuesta demasiado dinero las empresas públicas, hay que volverlas eficientes, pero los propios funcionarios públicos, los propios trabajadores muchas veces de las entidades públicas, no aportan esfuerzos más allá de sus 8 horas de trabajo laborales. Cuando uno trabaja en una empresa privada, oye, a veces das mucho más de lo que te pagan, pero lo haces con convicción, porque finalmente esa empresa privada de una u otra manera sabe que te va a remunerar y siempre te va a remunerar un poquito más por tu esfuerzo. Pero en el Estado peruano no, simplemente cumplen el horario los trabajadores de Petroperú, de Corpac y otras entidades, y se van. Y entonces no hay un esfuerzo adicional en beneficio mismo de los trabajadores, porque finalmente si la empresa termina siendo rentable, le puede generar hasta utilidades a un trabajador. ¿No cree usted que estos contratos ley que existen en el Perú, de acuerdo
a la Constitución Política del Perú que protege estas inversiones, pueden ser de alguna manera retomadas bajo otro mecanismo. Por ejemplo, se habla de que 70% se lleva la empresa privada y 30% queda para el Estado. Debería ser lo contrario, 70% para el Estado y 30% para la empresa privada. ¿Ese mecanismo se puede renegociar o no, señor del Águila? Ahí también hay mucho desconocimiento, Alberto, porque pongamos una empresa que viene a invertir $1.000 millones en el Perú, $1.000 millones, y primero lo que hacen normalmente es explorar. Y cuando se hace exploración en minería, en petróleo, por ejemplo, generalmente son pérdidas para el inversionista. Por lo general pierden, porque de cada 10 lotes exploratorios, solamente 1 o 2 a veces resulta rentable. Bueno, de esos 1 o 2 que pueden resultar rentables, el Estado peruano cobra un impuesto a la ganancia, a las utilidades. Le cobra un impuesto y le cobra regalías a la empresa. Y le dice, ¿no? Entonces, eso está en el contrato. Yo te voy a cobrar 18%, 25%, 30%, 40% de tus utilidades más regalías. ¿Ya? Entonces, cuanto más gane la empresa, más gana el Estado peruano también. Y no es cierto de que 70% se llevan las empresas y 30% el Estado. No, el Estado cobra sus impuestos porque el dinero no es del Estado, es del inversionista. Y de la utilidad que genera el inversionista, el Estado le cobra su impuesto, su regalía, para repartirlo a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los ministerios. ¿Y qué pasa si el inversionista que vino al Perú pierde su dinero? ¿Los peruanos le vamos a devolver su inversión? No. ¿El Estado peruano le va a devolver su inversión al inversionista? No. Por lo general, por supuesto, el inversionista viene a ganar. Claro, como cualquier empresario que pone mañana un pequeño negocio, busca ganar su platita. El gran inversionista también, pero tiene que pagar impuestos y tiene que pagar regalías. Y este es, digamos, el lucro que tiene el Estado peruano, producto de la inversión de gente privada que viene a regar sus capitales en el Perú. Buenas noches, señor Juan Carlos del Águila. Edgardo Aspajo lo saluda. Sí es cierto, pues, yo soy un defensor también del tema de los contratos ley. Eso sí, de antemano se lo voy diciendo, ¿no? Pero sí hay unas cosas que revisar definitivamente en este tema, porque en el tema del porcentaje y en el tiempo de concesión, sí hay cosas que hay que modificar. Pero no depende, como se dice, el contrato ley básicamente es una protección que se da a esa libertad de contratar con el Estado, ¿no? Porque tiene que estar protegido el inversionista, que en este caso, de dinero en efectivo que invierte, cosa que no tiene el Estado en un principio, si no lo tiene el capital privado, tiene que estar protegido. Es cierto también que de esas regalías que tenemos, el Estado como Estado, el aparato estatal, que conforman las personas del sector público que están nombrados, no han manifestado pues su conducta, digamos, en el manejo de las entidades del Estado en una forma eficiente. No hay un control por parte del aparato estatal en base a resultados. Nosotros como Estado, todos aquellos que trabajan en el hospital, en la red de salud, en educación, trabajan por trabajar, la mayoría. Trabajan por trabajar, no les interesan los resultados. Por ejemplo, si hablamos de educación, te aseguro que ningún profesor, excepciones pueden haber, como siempre, ningún profesor está pensando en la calidad del alumno, simplemente está pensando en ir y cumplir su horario, ¿no? Por ahí, si lo cumple bien o lo cumple mal, no le interesa un resultado. O sea, no hay un enfoque de resultado en el aparato estatal como hay un enfoque de resultado, porque la inversión es económica y el resultado tiene que ser económico con utilidades en el sector privado. El Estado no tiene eso. Con ese tema de habernos metido en la cabeza que el aparato estatal tiene que tener resultados netamente sociales, pues ni siquiera en eso tenemos, porque la mayoría de inversión social que hacen nuestras autoridades locales y hasta nacionales, ahí tenemos colegios mal hechos, obras paralizadas. Por lo tanto, nosotros como Estado pues no tenemos una inversión en el ámbito de calidad de trabajador que esté controlado por resultados. Y eso el sector público le da. La pregunta que yo le quiero hacer es,
¿en qué forma se podría hacer que este contrato ley, que tiene un tiempo de duración, tiene concesión también y tiene un montón de elementos más, ¿ya? ¿En qué forma podría estar regulado, como usted lo acaba de decir en su alocución, por ejemplo, de sustentación del contrato ley en tema de porcentajes, de que si tiene si el precio de los minerales a nivel internacional sube, pues ese porcentaje que está destinado a ganar el Estado peruano, pues definitivamente cuanto más vende o más es el precio, mayor es el monto de dinero en base a ese porcentaje. Si el precio baja, menor es el monto. ¿En qué forma el Estado peruano, ahí va la pregunta concreta, por qué el Estado peruano no puede ser socio y correr los mismos riesgos que corre el empresario privado, ya en el tema de subida, en el tema de fluctuación de precios, ¿no? ¿Por qué no podemos ser socios en vez de darle prácticamente esa sensación que estamos teniendo como ciudadanos de que estamos regalando nuestras materias primas? Ok, muchas gracias por la pregunta. Yo tuviese un canal de televisión, por ejemplo, y viene el Estado y me dice, bueno, a partir de mañana quiero ser socio de tu canal. Lo primero que le voy a decir es, muy bien, ¿con cuánto quieres aportar al capital que tenemos en la empresa? Igual, en una empresa minera, en una empresa petrolera o de energía o de las grandes telecomunicaciones, por ejemplo, si a partir de mañana el Estado peruano, el gobierno le dice al presidente de la compañía minera, a partir del próximo año nosotros queremos ser socios. Muy bien, señor, usted quiere ser socio en la inversión, correcto. ¿Cuánto va a poner de capital? El Estado peruano normalmente no tiene recursos para invertir en las empresas, no tiene recursos para invertir en lo que significa, por ejemplo, los capitales que están destinados a la inversión de riesgo. Los pocos recursos que pueda tener el Estado peruano, a través de su ley de presupuesto, lo reparte a las diferentes instancias del aparato público, y normalmente hace falta más recursos. Ya quisiéramos tener más capitales para salud, para educación, por ejemplo, y mucho menos podríamos tener para invertir pues en minería o en cada una de estas actividades económicas grandes, porque arriesgamos el capital, además del Estado peruano, porque si le va mal, como le está yendo mal, por ejemplo, en este momento a las empresas mineras en el sur del país, porque ya empezaron a perder dinero, si le va mal al Estado peruano, lamentablemente quien va a perder también es el Estado peruano, y no estamos en condiciones de perder capitales que pueden ser destinados a otros sectores económicos. Por eso, el rol del Estado es solamente de subsidiario en la actividad empresarial. No tiene una función de empresario el Estado. Dejemos que quien arriesgue los capitales sea el sector privado. El Estado está más bien para ser el gran regulador, el gran supervisor, el que tiene que estar fijándose si es que las compañías, las empresas, las pequeñas empresas también cumplen señor con Juan Carlos, tributarias. Señor Juan Carlos, disculpa que lo interrumpa. Si usted le ve un tema social, en un tema de sociedad con la empresa privada, a un tema de inversión, de poner capital de dinero, digamos, para el inicio de cualquier negocio que se pueda hacer con el Estado, no me refiero necesariamente a eso. Nosotros sabemos que ese ingreso que tiene el aparato estatal pues se redistribuye para inversión en el ámbito social en todo el territorio peruano. Tiene un costo la operatividad del Estado. Pero hay un tema, por ejemplo acá, ¿por qué nosotros como Estado, aparte si entramos en sociedad, en la libertad que le damos la concesión, si la concesión tú me pides por 30 años, yo te digo te doy 60 y hay 30 años más de sociedad que yo puedo ingresarlo yo a Cama Capital, de acuerdo a lo que tú ya has encontrado durante esos 30 primeros años y que se va dependiendo del tiempo también de duración de explotación. Podría ser, o sea, hay cuestiones que se pueden manejar. Otra de las cosas es, ¿por qué en ese contrato ley nosotros somos tan flexibles, digamos, en eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo que somos flexibles en ese sentido, de que muchos de nuestro procesamiento no se ejecuta acá? Se lleva la materia prima. ¿Por qué no podemos nosotros procesar? ¿Por qué como Estado no invertimos en energía? ¿No? Porque la energía aquí normalmente a veces no lo procesan porque la energía es muy cara. ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no podemos transformar aquí mínimamente en la primera fase?
Correcto. Bueno, se puede explorar mecanismos de cómo, por ejemplo, y ya de alguna forma en el Perú hemos tenido algunas experiencias de coparticipación privada, público, en materia hidrocarburífera. Por ejemplo, Petroperú ha sido socio de Gran Tierra Energy en un lote petrolero aquí en Loreto hace algunos pocos años. Y lamentablemente Petroperú, igual en el lote 192, no ha podido cumplir con las obligaciones que ha tenido de su parte para poder operar conjuntamente un lote petrolero, porque no tenía el financiamiento, no tenía las espaldas financieras, digámoslo así, como lo llaman los entendidos. Sí, se puede buscar mecanismos de una u otra manera para que se pueda participar a partir del vencimiento de determinados contratos, que los hay. Y además, valgan verdades, hoy en día hay empresas que también contratan con el Estado peruano y no necesariamente lo hacen bajo los mecanismos de contratos ley. Lo que pasa también es que el Estado peruano ha sido tan deficiente en el manejo de determinados contratos, ha sido tan malo y tan corrupto, digamos, en este aspecto, que todo ello conlleva, por supuesto, desconfianzas en que, más le favorecen a la empresa privada que al Estado peruano, y probablemente en varios casos ha sido así, en donde quien más favorecido está la empresa privada. Pero ¿quién lo firmó? Lo firmó el Estado peruano. ¿Quién fue el Estado peruano? El gobierno de turno. ¿Quién fue el gobierno de turno? Bueno, el presidente de entonces, el funcionario que él designó, el ministro. Entonces, lamentablemente son peruanos que firman a veces los contratos en representación del Estado, y algunas veces, no todos seguramente, se han dejado llevar por algunos ofrecimientos que puedan haber tenido y que al final resultaban en algunos contratos ventajosos más para la empresa. Eso puede ser un factor. No estoy afirmando que sea así en todos los casos, pero por eso es que tenemos que también buscar la manera de tener gobiernos más transparentes. Por eso la transparencia en el Estado es fundamental. ¿Cómo sabemos que un contrato que se firma realmente es favorable a ambas partes? Hoy en día, felizmente, todo se está transparentando. Uno entra a la web del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, puede ver ahí los contratos que hay firmados actualmente, ¿no? O los que se van a vencer más adelante, o los que ya se vencieron en los últimos 2 años. Entonces, ahí también hay un factor de transparencia y de probidad del funcionario público que muchas veces pone en tela de juicio esta situación. Vuelvo a señalar la misma pregunta que ha hecho Edgardo Pajo referente al tema de los porcentajes. Cuando la empresa privada gana, cuando sube el precio de los metales, en este caso del cobre, pero el contrato ley señala un porcentaje efectivamente. Sin embargo, lo que dicen los entendidos en la materia, mientras el contrato está amarrado, el porcentaje se sigue pagando mínimamente para el Perú. Sin embargo, el empresario sigue ganando exponencialmente mucho más dinero que señala oportunamente en el contrato ley. Es decir, si sube el precio del metal, del cobre en el mercado internacional, el porcentaje puede también subir del porcentaje del contrato ley, o se mantiene simplemente ahí estabilizado solo bajo ese mecanismo, señor del Águila. El mecanismo de estabilidad tributaria de los contratos ley es fijo. Eso no varía en el contrato en el tiempo. Lo que ahí está establecido se mantiene. Así el precio, en el caso de los minerales, por ejemplo, o en el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, suba o baje internacionalmente, es la misma tasa porcentual de impuestos y de regalías que tiene que cobrar el Estado. Es decir, si este año la empresa X ha tenido una utilidad de, no sé, 100 millones de dólares, bueno, el impuesto y las regalías que tiene que pagar al Estado peruano puede estar alrededor del 50% aproximadamente de esa utilidad. Pero si la empresa ha recibido más utilidades porque los precios internacionales subieron, naturalmente lo que va a recibir el Estado también es más producto de esa tasa porcentual que cobra. Si este año fueron 100 y el próximo año fueron 200 que recibió la empresa, de ahí también el 50%, más o menos, dependiendo cuáles sean las condiciones que hayan fijado, obviamente será también para el Estado. Pero cuando baja el precio de los minerales también, o cuando baja el precio del petróleo, igual la empresa recibe mucho menos de lo que ha estado recibiendo,
y el Estado también porcentualmente recibe mucho menos. Es un tema de equivalencia en función del acuerdo porcentual de la tasa de impuesto que se fija a las empresas que firman los contratos ley. Ahora, vea, este tema del modelo económico que nos ha llevado a crecer como país, pero como decíamos ayer con Edgardo Aspajo, podemos haber crecido o desarrollado mínimamente, pero no era lo que hemos esperado, más allá de la cantidad de dinero que ha llegado de parte de la empresa privada a través de regalías, etcétera, etcétera. ¿Por qué se santifica este modelo económico si hay problemas todavía de alcantarillas, de agua potable, de construcción de colegios, carreteras? ¿Se puede hacer algo ahí, a apretar un poco este proceso para tener mayor ganancia como Estado, o no se puede hacer nada ahí, señor del Águila? Lo que pasa, Hugo, y para los amigos que nos escuchan, Ricardo que está a tu lado, somos, y todos conocemos muy bien, que somos parte de un país y de una región muy corrupta, donde los gobernantes que hemos tenido en su gran mayoría han sido corruptos. Hemos tenido gobernadores regionales que han estado en la cárcel, y todos los 5 que tenemos hasta la fecha están ahí rondando el penal o en su defecto están procesados. Y así muchos alcaldes también, muchos alcaldes, y muchísimos funcionarios de tanto de entidades municipales como de gobierno regional. La corrupción ha carcomido los miles de millones de soles, por ejemplo, que han llegado a Loreto en las últimas décadas. Solamente en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, han llegado más de 20.000 millones de soles a Loreto. ¿Se ha resuelto con eso el problema de la falta de agua y saneamiento? No. ¿Se han hecho carreteras de penetración al interior de nuestra región? No. ¿Qué se ha construido con la plata que hemos tenido? Un estadio en Yurimaguas. Caramba, claro, siempre es importante tener un estadio. ¿Pero se resolvió el problema del agua y saneamiento? No. ¿Se amplió el aeropuerto de Yurimaguas para que pueda recibir vuelos nacionales? No. ¿Se construyeron nuevas carreteras para conectar a la capital altoamazonense con otra región, Moyobamba, por ejemplo, de San Martín? No. Y si podemos poner más ejemplos, no se hizo la prioridad. Se invirtió en pequeñas obras, pequeños colegios, centros de salud. Se construyó un hospital con fondos del gobierno nacional en Yurimaguas, sí, pero no lo ha hecho el gobierno regional, lo ha tenido que hacer el Ministerio de Salud, el gobierno nacional. Pero en San Lorenzo, en el Latén, el gobierno regional ha pretendido hacer un hospital invirtiendo 100 millones de soles, y el nuevo gobernador ha encontrado que la obra está paralizada y tiene que demoler todo lo que se ha avanzado ahí. ¿Por qué? Porque la obra tiene corrupción. Entonces eso nos está haciendo mucho daño, y esa es la mayor explicación al por qué, a pesar de haber tenido miles de millones de ingresos en el Estado peruano, la región Loreto no ha crecido a la par que otras regiones del Perú, donde hay carreteras, donde se ha resuelto el problema de interconexión eléctrica, donde tenemos la mayoría de provincias y distritos interconectados. Un poco esa es la respuesta también, mi estimado amigo. Bueno, a propósito sobre el tema, señor El Águila, vea, haciendo un codo comparativo, el día de hoy me envían esta información referente a la situación de Pedro Bogarín, ex gobernador de San Martín, que ya está en la cárcel. Han dictado 24 meses de prisión preventiva contra Pedro Bogarín y toda una banda que integró, justamente lo lideró en el gobierno regional de San Martín. ¿Por qué en Loreto, donde hay ingentes cantidades de dinero invertido, mal invertido seguramente, ha ido seguramente a mano de terceros, quién sabe, por qué no las autoridades judiciales, el Ministerio Público, se conoce de que hacen un mal trabajo, mala investigación? ¿Por qué ayer me decía un sanmartinense periodista, en Loreto hay más dinero que en San Martín? Sin embargo, casi o ninguno de sus gobernantes están en la cárcel. En cambio, en San Martín sí hay justicia. ¿Cuál es su interpretación sobre estos temas vinculados al tema del Poder Judicial y del Ministerio Público en Loreto, señor del Águila? Bueno, hay un término que define la respuesta, estimado amigo Hugo: impunidad. Impunidad con P de patria. La impunidad lamentablemente enquistada en el Poder Judicial,
en la Administración de Justicia, no solamente en el Poder Judicial, está también en la Fiscalía, por supuesto, donde los jueces, normalmente el presidente de la Corte, yo no estoy afirmando que el presidente de la Corte sea corrupto, pero todos giran entre ellos nomás. Hoy día está el presidente uno, que ya fue presidente hace 10 años, y ahí están girando, digamos, los mismos cabezas del Poder Judicial, y para nadie es un secreto que normalmente un alcalde o un gobernador, cuando tiene problemas con la justicia, busca arreglar con la policía, con la fiscalía y con el Poder Judicial finalmente. Hay varias instancias, ¿no? Entonces robaron, no sé, 1 millón de soles, pero con 20.000, con 30.000 soles, ya de repente una autoridad fiscal ya se quedó callado, se quedó contento. O por ahí con 20.000, 30.000 más, un juez también, y no dictan sentencia y no sancionan a los funcionarios públicos por la impunidad que hay, ¿no? Y esto es porque no hay transparencia en las decisiones judiciales, hay alargamiento de los procesos, algunos se caen, los procesos vuelven a retomar, años procesando a una misma ex autoridad, y no porque, caramba, el caso sea muy complejo, sino porque buscan la manera de prolongarlo, y en el tiempo se dilatan las cosas, se caen los procesos y no pasa nada, y se vuelve impune los actos delictivos de muchas autoridades. Eso está pasando en Loreto hace rato, y la verdad que todos lo sabemos. Sí, definitivamente le damos la razón de que hay un poder que si queremos combatir la corrupción tiene que activarse en una forma mucho más sana, que es todo lo que significa el Poder Judicial. Señor Juan Carlos, yo quiero retomar un poquito también de nuevo el tema del contrato ley, dentro de esa eventual posibilidad de hacerle una mirada, digamos, más al fondo y ver cómo solucionar el tema de que todo ese dinero que se recauda por el porcentaje y que van redistribuidos a todo el sector nacional a través de los gobiernos locales para la inversión, cosa que se ve que está mal hecha, que están todas las obras paralizadas, todo es robo, definitivamente, esa es la palabra correcta, robo. ¿Cómo podremos evitar ya para que si hay un porcentaje, vamos a poner ejemplo Loreto, porque estamos en Loreto, si hay un porcentaje de canon o de cualquier inversión que pueda haber en Loreto y le corresponde, por ejemplo, puede ser por petróleo que tenemos acá, ¿cómo hacemos que dentro de ese contrato ley, por ejemplo, haya un porcentaje, algo así, algo parecido como la obra por impuestos, ¿no? Es cierto que si la obra si el inversionista no me debe nada de impuestos y todo me está pagando, pues no le puedo yo exigir por impuestos, o le puedo decir, ¿sabe qué, compadre? Encárgate de toda la interconexión, por ejemplo, durante todos tus 30 años de concesión, ¿cuánto me va a costar para que ustedes como empresa privada lo hagan y no derivarle ya ese dinero al gobierno regional? Dentro de ese porcentaje yo como Estado ya le disminuyo porque no me está dando resultados de inversión correcta mis propios gobiernos regionales ni locales. Entonces lo comprometo yo con quien haya firmado el contrato ley, no necesariamente en el lugar o en la región donde ya está haciendo la inversión. Puede ser en cualquier parte del Perú. Hay una posibilidad dentro de esa sociedad que yo promuevo, digamos, en mi cabecita, decirle, oye, compadre, ¿sabes qué? En tal lugar necesito esto y dentro de este porcentaje vaya usted y construya. ¿Hay esa posibilidad? Bueno, en principio que cualquier modificación a contratos ley en el país pueden serlo a partir de los nuevos contratos ley que se vayan a firmar de ahora en adelante, o cuando haya el vencimiento de alguno y se tenga que modificar algunas cláusulas. Pero tampoco es que la empresa privada puede reemplazar al Estado en sus obligaciones. La empresa viene, invierte en el Perú y lo que hace es cumplir con sus obligaciones tributarias, laborales y en fin, cumple con esas obligaciones al fisco, y lo que tiene que hacer el Estado peruano es cumplir su rol. El rol es darle los servicios del Estado al ciudadano, construirle, por ejemplo, una carretera a las ciudades, a los distritos. Si lo hace bien o mal, claro, ya es responsabilidad nuestra. Es muy difícil darle responsabilidades
al sector privado que le corresponden al Estado peruano, reitero. Creo que en ese sentido no hay experiencia de que una empresa, salvo casos de responsabilidad social o casos de obras por impuestos, en esos casos sí invierte la empresa privada y normalmente ejecuta las obras. Pero por lo demás, el Estado tiene que cumplir su rol. Bueno, ya para terminar, señor Juan Carlos Velarde, gracias por su participación, por atender nuestro llamado y generar un diálogo importante con la ciudadanía. Vea, ¿en qué ha quedado la ley de la muerte civil? Se aprobó inicialmente cuando usted era también congresista de la República en su momento, pero ha sido modificado y hasta hoy la aplicación de la muerte civil sigue siendo un proceso todavía en el Perú. ¿Qué pasa en ese tema, señor del Águila? Perdón, ¿de cuál ley, mi estimado Hugo, que no capté? La ley de la muerte civil. Ah, de la muerte civil, correcto. Bueno, no tiene aplicación práctica, más allá de que cuando un sujeto es sentenciado por corrupción, simple y sencillamente ya no puede trabajar en el Estado por un tiempo determinado, ¿no? Pero lo que se busca es ir un poco más allá, de aquellos que están procesados, ya incluso sentenciados en primera instancia, por ejemplo, no puedan postular a cargos públicos. Lo que pasa es que la muerte civil se cumple, sí, claro que se cumple, porque no permite que un sentenciado, por ejemplo, pueda postular a un cargo público o pueda trabajar en el Estado, salvo que ya haya cumplido su pena, pero hay que hacer cambios en esa norma. No creo que esté en discusión y está en la agenda, incluso en la comisión respectiva en el Congreso, porque se pretende ampliar los alcances de la ley de muerte civil. Claro, todavía están discutiendo el tema de terrorismo, en fin, etcétera, etcétera, y todavía su aplicación no es posible. Señor del Águila, muchas gracias por esta comunicación. Reiteramos el agradecimiento nuevamente por atender nuestro llamado y generar espacio de diálogo en este programa aquí a través de Uranio Televisión en la ciudad de Yurimaguas y por supuesto a través de nuestras redes sociales en diferentes puntos del país y del mundo también. Muchas gracias. Si algo tiene que decir la opinión pública, le escuchamos en este programa. De manera muy corta, el agradecimiento a ustedes por la voluntad de poder intercambiar opiniones sobre temas que son relevantes y que además sirven para que el ciudadano pueda estar mejor orientado y a partir de esa orientación que recibe de diferentes actores, cada uno pueda formar su opinión. Yo le invito a los escuchas que también visiten mis redes sociales, estoy en el Facebook, en el TikTok y en el Instagram, igualmente lanzando ahí opiniones, aportes. No soy de aquellos ciudadanos que, si bien es cierto, desarrolla su actividad privada, pero también estoy activo en la vida política y no solamente soy de aquel que participa en una campaña electoral. De manera permanente soy un político que está aportando, que está opinando. Me opuse firmemente, por ejemplo, al hecho de que pretenda la TGTP, el Frente Patriótico, paralizar la región Loreto y felizmente el día de hoy los dirigentes de estos organismos se han dado cuenta de que por lo menos en Iquitos y creo que en toda la región no tienen el liderazgo, no tienen legitimidad, no tienen el respaldo ciudadano porque hoy la gente quiere trabajar, quiere ganar su platita del día a día y no está para perder el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, mi querido amigo. Buenas noches. Muchas gracias, señor. Muy gentil. Bueno, en realidad es un tema muy interesante.